clase. Vamos a ver lo que son pórticos o también le llamamos marcos. Estas estructuras tienen una característica importante o interesante, es que están configurados por columnas y vigas, como habíamos visto en nuestras primeras clases. ¿No? Tenemos aquí las columnas y tenemos aquí las vigas. Entonces, los pórticos o marcos están configurados de esa forma, aunque en algunos casos podemos tener columnas inclinadas o vigas inclinadas, etcétera. Pero estamos configurando de esta forma generalmente y vamos a tener entonces pórticos o marcos con 3 tramos o más. ¿Está bien? A diferencia de las vigas, que solamente hemos estudiado hasta dos elementos. Y entonces aquí vamos a tener más elementos. ¿Cómo vamos a hacer para resolver nuestro problema de fuerzas internas, determinación de fuerzas internas en un pórtico? ¿Cómo haríamos? Básicamente es igualito a las vigas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, lo primero que hacíamos con las vigas era las características geométricas, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que sacar las características geométricas. Ya sabemos, tenemos que nombrar los puntos más importantes, los cambios de dirección, ¿no? Y todo esto. Tenemos que indicar todas las dimensiones lineales, angulares, las que nos falte calcular. Nos falta calcular una longitud, la tenemos que calcular. Nos falta un ángulo, lo debemos calcular, ¿no? Entonces, eso es importante en la primera parte. También es necesario indicar el sentido de cada una de las basas. Si tenemos una basa así, o un pórtico así, lo que tenemos que hacer es indicar el sentido en el que vamos a analizar, o bueno, el sentido que tiene cada base, ¿no? Eso va a ser importante. Y luego tenemos que elaborar el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre establece las reacciones que va a tener la estructura en los apoyos. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre basta con dibujar las reacciones de los elementos. Luego procede, como segundo paso, es necesario calcular nuestras reacciones en los apoyos. ¿Se acuerdan? Entonces, para eso vamos a recurrir a las ecuaciones sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos. Dependiendo, ¿no? El orden puede ser el que veamos conveniente, aunque habíamos visto que la sumatoria de momentos generalmente suele ser la ecuación que solemos utilizar primero para poder resolver de forma más sencilla, ¿no? Eso hemos aprendido en vigas y entonces podría ser un primer paso, ¿no? Este sería entonces el cálculo de reacciones. Luego tenemos que definir cuál es el origen del valor de X. ¿Dónde comienza X? Igual que en las vigas. X comenzará a la izquierda, X comenzará a la derecha, ¿no? Si X comienza a la izquierda, eso quiere decir que esto va creciendo en este sentido. Cuando X crece en este sentido, y ustedes saben que si X crece en este sentido, los signos están a la izquierda. Aquí va a aparecer la normal, aquí va a aparecer la cortante apuntando hacia arriba positivo y el momento, ¿no? Entonces los signos van a mostrarse en este sentido. Ahora, si el origen fuera a la derecha,
Eso quiere decir que el valor de X avanza en este sentido. Entonces, aquí en este punto tendríamos la fuerza normal, la fuerza cortante apuntando hacia abajo y el momento positivo apuntando hacia arriba, como está aquí. Eso sería si venimos de la derecha. Es igualito a lo que hacíamos en vigas. Igualito. Cuando tengamos nuestra ecuación de momentos, es más sencillo calcular la cortante derivando el momento. Si estamos viniendo por la izquierda, el signo va a ser positivo, pero si venimos por la derecha, en este sentido, el signo va a ser negativo. Entonces la cortante va a ser menos diferencial de momentos respecto a X. Esta sería la relación que vamos a utilizar para el esfuerzo cortante. O lo pueden calcular por partes como lo hemos aprendido al principio. No necesariamente tienen que derivar el momento. Es que lo hacemos para hacerlo más rápido, pero generalmente tenemos que calcular la ecuación de momentos de una forma más utilizando las fuerzas, perdón, la ecuación de cortantes, tenemos que calcularlas utilizando las fuerzas cortantes, no necesariamente derivando el momento. Incluso puede ser una forma de verificación, ¿no? Porque esa ecuación de cortantes que la calculamos con las fuerzas cortantes tiene que ser igual a la derivada del momento. Entonces podemos hacer o avanzar en ese sentido. Ahora, este sería un pórtico, ¿no? Como hemos visto. Un pórtico aquí con ¿cuántos tramos? 1, 2, 3, 4 tramos. Ahora, ustedes recuerdan que cuando hacíamos una viga, cuando teníamos una viga, aquí A, B, C. A ver, Brian Apasa, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, Inge, buenas noches. Es Brian. Si tuviéramos que analizar el tramo AB, ¿cuál sería tu origen? Mi origen lo situaría en el punto A, Inge, Aquí, tu origen sería en A. ¿Por qué? porque ya se notan, porque ya tengo como datos la vertical y la horizontal. Bueno, si lo resuelvo, ¿no? Las Esta, reacciones de... estas secciones. ¿No es cierto, Brian? Sí, Inge. De acuerdo, gracias, Brian. Entonces, Bien. Brian lo ha dicho bien clarito, ¿no? O sea, elijo, cuando tengo una viga, elijo el punto donde tengo conocidas las reacciones. Esa es la idea. A ver, vamos a seguir preguntando. Jamillo, Mamani, ¿puedes prender tu micrófono? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Aquí, en el tramo BC, ¿cuál sería el origen que usted elegiría? El C igual, ¿Por qué? porque igual al hacer las reacciones de apoyo, igual vamos a tener el dato de de las Estas reacciones, reacciones, ¿no? Estas los reacciones datos. te ayudan para avanzar en este sentido. Entonces sería de derecha a izquierda. Gracias. Y sus compañeros ya lo han dicho, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Cada vez que elijamos un origen, ese origen tiene que tener reacciones, ¿no? Ese origen tiene que tener reacciones. Eso quiere decir que aquí sería fácil. Si nosotros hacemos esta base AB, ¿cuál sería el origen? Me dicen en el chat, ¿cuál sería el origen? Aquí en este tramo AB. ¿Cuál sería el origen más práctico?
¿De acuerdo? Sería este nudo A. Porque tienes reacciones. ¿No es cierto? El hecho de que tengas reacciones aquí ayuda a elegirlo. Ahora, en este tramo, en el tramo DE, ¿cuál sería el origen? ¿El punto D o el punto E? En el tramo DE. ¿De acuerdo? Lo más fácil es el nudo E. ¿Por qué? Porque tiene reacciones. Entonces, ya lo tenemos claro. Ahora, la pregunta está en estos dos tramos, en este y en este. En este tramo CD, ¿cuál sería el origen? Aquí ya se complican las cosas, porque aquí o defino este origen o defino este otro. Pero lo malo es que en el punto D no tengo reacciones y en el punto C tampoco tengo reacciones. En ninguno de los dos tengo reacciones. Entonces, tengo que calcular esas reacciones. Si mi origen fuera D, tengo que calcular aquí la sumatoria de cortantes en D, la sumatoria de normales en D, y tengo que calcular la sumatoria de momentos en D. Si hago este cálculo previo con todas las barras que están aquí, barras y cargas que están a este lado, entonces yo podría elegir el nudo D como origen. Otra opción sería elegir el nudo C como origen. Si yo elijo el nudo C como origen, tengo que calcular sumatoria de cortantes en C, sumatoria de normales en C y sumatoria de momentos en C, considerando todas las barras y cargas que existen a este lado. Voy a considerar todas esas cargas y todas esas barras. Si calculo entonces estas sumatorias, estas fuerzas, a este punto, recién puedo elegir este punto C como referencia. Entonces, o en resumen, puedo elegir cualquiera de los dos puntos, tanto el C como el D, siempre y cuando calcule las reacciones en ese extremo. ¿De acuerdo? Si calculo las reacciones en ese extremo, considerando que tengo cargas y barras antes de ese punto, es que se puede calcular cualquier tramo. ¿De acuerdo? Una pregunta aquí. Ustedes en este tramo, una B, ¿podrían elegir B como origen? ¿Podrían elegir el nudo B como origen? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? En el chat. ¿Sí o no? Dígame sí, no, en el chat. O a ver. La situación es que sí, puedo elegir este origen. ¿Por qué? Tendría que considerar todas las cargas y fuerzas, además de barras, que están a este lado, para calcular la sumatoria de normales, cortantes y momentos. O si queremos hacer sumatoria de horizontales, verticales y momentos. Entonces sí se puede hacer, solo que sería más trabajoso, ¿no? Sería mucho más trabajo porque tendría que hacer todo el cálculo, mientras que el origen en A es más sencillo.
¿no? El origen general es mucho más fácil porque aquí solamente ya tengo las reacciones. Y con eso avanzo. Entonces ocurre esto. Cuando elijo esta barra, tengo que calcular la sumatoria de verticales, la sumatoria de horizontales y la sumatoria de momentos. A ver, en este ejemplo, tengo que calcular aquí la sumatoria de verticales. Sumatoria de verticales en el C. Aquí una cosa con relación a los signos. Si he dibujado que mi sumatoria de verticales apunte hacia arriba, eso quiere decir que los que apunten arriba en mi sumatoria de verticales van a ser positivos. ¿De acuerdo? Porque he dibujado hacia arriba mi sumatoria de verticales. Entonces, eso significaría. Tengo que calcular entonces en toda esta parte. Si aquí le llamo ángulo alfa, ¿de acuerdo? Para hacer la descomposición de la carga distribuida. Literalmente, ¿cómo sería esta suma de verticales? La primera vertical sería esta. Entonces, esa vertical sería positiva o negativa. Sería positiva, apunta hacia arriba, y hemos dicho que si apunta hacia arriba, va a ser positiva. ¿Por qué si apunta hacia arriba va a ser positiva? Porque hemos dibujado sumatoria de verticales apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, es positivo. Vamos viendo, y aquí hay una resultante. Esta resultante sería Q por, a esto le voy a llamar L, ¿de acuerdo? Q por L. Pero esto le tengo que multiplicar. Aquí vamos a tener el ángulo alfa. El ángulo alfa está aquí. Y aquí también se repite, ¿no? El ángulo alfa. Hacia arriba. Entonces, tenemos este ángulo alfa. Y la resultante la vamos a multiplicar por el coseno de alfa. ¿No es cierto? Porque por el coseno de alfa, esto tiene una componente vertical. Y entonces esta vertical sería negativa. Negativa, ¿no? Y no habría más fuerzas verticales, ¿no? No tendríamos más fuerzas verticales y entonces la sumatoria vertical sería eso. Obviamente vertical va a tener un valor, la carga Q va a tener otro valor, la longitud va a tener un valor, el ángulo alfa lo vamos a conocer y entonces esta sumatoria de verticales va a ser un valor. Puede ser 15 puntos algo, 100 tantos puntos algo, etc. Va a tener un valor. Luego, la sumatoria de horizontales en C. Sumatoria de horizontales en C. Y entonces, en base a esto, quisiera pedirle que me ayude a Andrés Ortiz. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Andrés? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Andrés? ¿Me puedes dictar la sumatoria de horizontales? Ya. El horizontal, Un positiva, previo. Los signos, ¿hacia dónde irían? Positivo. hacia esa parte está bien. ¿Está bien así? Sí, Estos serían positivos. ¿Por qué? porque nos está mostrando el... Porque lo hemos dibujado así, ¿no? Esto. Sí, Entonces, todo lo que apunten en este sentido van a ser positivos. Y entonces, esto es otra cosa. Bien, la primera sería esta horizontal, ¿no? sí, ¿Qué signo tiene esa horizontal? positivo. Ah, no. Así sí está Negativo. bien, perfecto. Sí, sí.
Seguimos carga, avanzando. la Esta, ¿no? carga P. Sí, ¿Qué signo tiene esa carga P? positivo. Positivo. Seguimos avanzando y ahora vamos a descomponer esta otra, ¿no? Ujú. ¿Cuánto sería? Q por L por el seno de alfa. Pues seno de alfa. Signo Positivo. positivo. Entonces sería la forma en la que trabajaríamos. Gracias, Andrés. Está correcto. No, Bien, entonces con Andrés hemos calculado ya la sumatoria de horizontales. Ahora vamos a hacer un poquito más difícil con Romina Vázquez. ¿Puede habilitar su micrófono? Romina, Sí, buenas noches. buenas noches. Vamos a hacer ahora la sumatoria de momentos. Sí, Romina. Ahora, esto, giro en este sentido, sería positivo, ¿no? Porque la sumatoria de momentos está así. Cualquier giro que se produzca aquí va a ser positivo. Aquí hay una situación, bueno, debería haber calculado previamente esta longitud hasta aquí, Mm, ¿no? Le voy a poner B1, y luego necesito este brazo. Ahora lo voy a rayar hasta aquí abajo para que se entienda, aunque voy a rayar, pero este brazo necesito, ¿no? Lo voy a llamar B2. Y necesito este brazo también. Hasta aquí. Lo voy a llamar B3. ¿De acuerdo? Con esos datos, Romina me tiene que dictar la sumatoria de momentos. Comencemos con la vertical. Vertical en A por B2. No, su brazo es B1. 1, ¿no? Es perpendicular. El brazo siempre es perpendicular. Fuerza por brazo sería brazo perpendicular. ¿Esto qué signo tendría? Porque hace girar la estructura, Negativo. hace girar así, Ah, no. Positivo. positivo, ¿no? Sí. Ahora nos toca esta horizontal, Romina. Sería negativo. Horizontal en A Por por B2. B2. Negativo. Negativo porque hace girar en contra, ¿no? Esto va a hacer girar en este Sí. sentido y esto es negativo. Seguimos avanzando y aquí hay un momentito. Menos el momento. Menos el momento. Seguimos avanzando y aquí hay una fuerza P. ¿Cuánto sería el momento de esa fuerza P? P por B3. P por B3. ¿Qué signo? Negativo. Negativo. Seguimos avanzando y ahora tenemos esta carga Q. ¿Cuánto sería el momento de esta carga Q? La carga Q, Q Q por L. por L. ¿Y su brazo? L medios. L menos, exacto. El signo Negativo. negativo, porque hace girar la estructura así. De acuerdo, Romina, muchas gracias. Estuvo correcto. Está bien. Bien, entonces, los compañeros han ayudado a configurar sumatoria vertical, sumatoria horizontal, sumatoria de momentos. Tendrían que hacer de esta forma cuando tengan un pórtico que no conocen las lecciones. Una vez entonces que ya conozcan esos valores, ya se convierte en una viga común y corriente, ¿no? Como cualquier otro. Y entonces ustedes dicen, ya, pues de aquí he comenzado, esto he decidido que va a ser X, avanza en este sentido. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta esta parte? Me podrían decir en el chat si sí o no, o si hay que repetir alguna cosa o no se entiende algún cálculo.
para repetirlo. Hasta aquí está claro, ingeniero. Ok. ¿Está claro para todos? ¿Para alguien no? Hay que aclarar alguna cosa. Bien. Entonces parece que para gran parte de ustedes está claro. Lo que les pediría es que hemos comenzado con 41, pero he dicho que voy a preguntar y se han salido 4. Bien, no sé. Bueno, no sé si es bueno o malo. Pero no tenga miedo en decir que repita el ejercicio, repita el cálculo, no hay problema. Reitero, están en el proceso de aprendizaje y la cuestión es salir de dudas, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Bien, entonces eso sería con relación a las reacciones a encontrar en un extremo. Una vez que tenemos eso, elaboramos los diagramas de fuerzas internas, perdón, las ecuaciones de fuerzas internas, como ya sabemos, y luego los diagramas de fuerzas internas. Para los diagramas, ya saben, utilizamos las ecuaciones y negativo hacia arriba, positivo hacia abajo, y vamos dibujando. Igual como lo hacíamos en las vigas. Es todo igualito. Y entonces, como esto lo vamos a aprender haciendo ejercicios, vamos a resolver un ejercicio. A ver, permítanme un momentito. Si tengo otro ejercicio, los resolvamos el otro. Un par de minutos. Bien, resolvamos este ejercicio. Entonces, pueden dibujarlo. Dibújenlo, por favor. Y vamos a comenzar. Dibújenlo.
Bien. Empecemos a resolver esto. Aunque un ratito necesito esto. Bien. Lo primero que hacemos son las características geométricas, ¿no? Las características geométricas implica que tenemos que definir el nombre de nuestros nudos. Entonces aquí este nudo puede llamarse A, este B, este C, este nudo D, este nudo E y este último F. ¿Qué más? ¿Qué más implica las características geométricas? Los ángulos de que, exacto, tenemos que calcular este ángulo es alfa, pero noten una cosa, esto es simétrico, esto es 4 aquí, y la altura es 3, entonces eso significa que al ser simétrico, este ángulo alfa va a ser el mismo, se va a repetir aquí, en ambos lados. Y hay una cosa más aquí que tenemos que calcular, esta longitud, que por ser simétrico también se repite aquí esta longitud. Bien, calculemos entonces alfa. ¿Cómo calcularíamos alfa, Elmer García? ¿Puedes prender tu micrófono? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Elmer. ¿Cómo calculamos alfa? Por el coseno de alfa. Coseno de alfa, pero no tienes hipotenusa. Esto valdría 4. El seno. Es que no tienes hipotenusa. Tangente de alfa. tangente. Tangente, ¿no? Sí. ¿Está bien, Elmer? ¿Tangente? Sí. Finge. Bien, tangente de alfa. ¿Nos vas a ayudar con la calculadora, Elmer? Tangente de alfa sería 3 sobre 4, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, alfa sería el arco tangente de 3 sobre 4. ¿Cuánto es esto, Elmer? 36.87 grados. 87 grados. De acuerdo, gracias, Elmer. ¿Están de acuerdo con el cálculo, el resultado de Elmer? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. L, ¿cómo lo calcularíamos L? Por Pitágoras, Inge. Teorema de Pitágoras, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto sería, ¿cuánto? Esto sin calculadora. 5. 5. Por ser 3, 4, 5. El famoso triángulo del 3, 4, 5. Que incluso ha entrado en el examen, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Encontrar eso? 3, 4, 5. Esto es interesante porque a veces, ustedes han notado que cuando construimos en ingeniería civil, todo es, bueno, la mayoría de las construcciones tienen ángulos de 90 grados, ¿no ven? Los cuartos, las esquinas de los edificios, todo eso 90 grados generalmente. Y entonces es muy importante a veces conocer cómo ya en el campo, ya en el sitio, cómo
dibujar los 90 grados. Entonces, porque nosotros tenemos en el plano los 90 grados, y esos 90 grados los tenemos que llevar al terreno. Y ustedes tienen que saber cómo elaborar o cómo plasmar esos 90 grados en el terreno. Les va a suceder alguna vez. Y si no lo saben hacer, bueno, no, pues se van a complicar. Y bueno, es conveniente que lo sepan. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces sabemos que es 90 grados. Lo que pueden hacer es agarrar, decirle, comienzan con una wincha, ¿no? Aquí, ustedes quieren hacer 90 grados aquí, con relación a esta línea. Entonces, se vienen hasta aquí con alguien que les ayude. Aquí le ponen el inicio, el 0 metros de la wincha, de tal forma que aquí son 3 metros. Aquí 3 metros. Luego dejan a alguien aquí o lo dejan amasado a la wincha. Vienen hasta aquí con los 4 metros, de tal forma que aquí sería 7 marcando la wincha, ¿no? Y luego cierran la wincha con los 5 metros, que sería 12, ¿no? Aquí sería 12. Entonces, cuando esto cierre, por esta parte de la wincha la van a poder mover. Cuando cierre, ustedes se aseguran de que esto es 90 grados por el 3, 4, 5, ¿no? Entonces, de esa forma sería fácil tener estos ángulos de 90 grados. Y si ustedes están construyendo un edificio ahí de 90 grados, van a tener que calcular estos o dibujar en el terreno estos ángulos, y con este procedimiento sería fácil. Entonces, desde ese punto de vista, el 3, 4, 5 es interesante, ¿no? Solamente como comentario y como conocimiento general para un estudiante de ingeniería civil, ¿no? En principio solamente eso. Bien, ahora, ¿qué corresponde? Lo que corresponde es calcular las reacciones. Bueno, antes tengo que dibujar las reacciones. ¿Cuántas reacciones hay aquí en este punto A? 2. 2. Y tenemos una vertical en A y tenemos una horizontal en A. ¿No? ¿Está bien? ¿Cuántas reacciones hay aquí? Igual 2. 2. Una vertical en E y una horizontal en E. La voy a dibujar así, la horizontal. Horizontal en E. Entonces tendríamos estos dos valores. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Cuatro incógnitas, Inge. 4 incógnitas. Los anteriores ejercicios que hacíamos eran solamente con 3 incógnitas, ¿se acuerdan? Y aquí hay 4 incógnitas. ¿Pueden calcular rápido? ¿Esta estructura es isostática o hiperestática? A ver si me dicen. ¿Esto es isostático o hiperestático? Por cualquiera de los métodos. Isostático, Inge. ¿De acuerdo, Elmer? Isostático. De acuerdo.
Ok, entonces, ¿están de acuerdo todos que es isostático esto? Entonces sí se puede resolver, ¿no? Pero hay 4 incógnitas. En los otros ejercicios habían 3 incógnitas y era isostático también. Este sí se puede resolver. Pero tiene una peculiaridad, tiene una particularidad bien interesante. Y es la siguiente. Tiene una articulación aquí. Cuando nosotros hacemos momentos, estábamos acostumbrados a hacer momentos en los extremos, ¿no? Y cuando hacíamos momentos en el extremo, consideramos toda la estructura en ese sentido. Y si hacíamos momentos aquí, consideramos a toda la estructura. Ahora, cuando tenemos una articulación en medio, si la articulación está ahí al centro, lo que tenemos que hacer para esta articulación es considerar toda esta parte. Por ejemplo, todo esto. Esto sería sumatoria de momentos a la izquierda. A la izquierda. O podemos hacer sumatoria de momentos a la derecha con todo esto. Sumatoria de momentos a la derecha. ¿No? Podemos hacer eso también. Ahora, noten una cosa bien interesante aquí. Sucede que, a ver, voy a cambiar de color. Sucede que si ustedes tienen esta articulación y hacen sumatoria de momentos a la derecha, van a tener como incógnitas horizontal en E y vertical en E. 2 incógnitas. ¿No? Y si ustedes hacen sumatoria de momentos en A, con toda la estructura, a este lado, van a tener también 2 incógnitas. Su ecuación va a tener 2 incógnitas. Entonces va a ser 2 ecuaciones, esta y esta, con 2 incógnitas. ¿No? Aquí hay una pregunta que nos hace Rolando y nos dice, ¿y si no habría la articulación en ese nodo C, la estructura se podría resolver? ¿Qué dicen? Si no habría la articulación, ¿la estructura se puede resolver con lo que sabemos o no? No, Inge, ¿Por qué? porque habría más incógnitas que ecuaciones. ¿Cómo se llama esa ecuación o esa estructura? Hiperestática, Inge. Sí, Hiperestáticas, exacto. exacto. Si le quitamos la articulación en C, No, Inge. la estructura se vuelve hiperestática. Y con lo que sabemos ahorita, no podemos resolver. Entonces, lo podrían resolver ya en otras materias, ¿no? En otras materias que van a llevar más adelante, sí lo van a poder resolver. No es que no se pueda resolver, sino se puede resolver, pero con lo que sabemos ahorita de estructuras isostáticas, con su Estructura y todo esto. hipostática. No. Entonces, con esas características, lo que va a suceder es que vamos a poder Sería resolver hiperestática. siempre y cuando haya una articulación. Bien. ¿Se entiende, Rolando? Preguntaste. Sí, Inge, gracias. De acuerdo. Ahora, entonces, tenemos esa posibilidad. Quisiera que se entienda eso, de que cuando tengo esta articulación,
me sirve generar sistemas de ecuaciones? Es que alguien hubiera dicho, ya, hagamos sumatoria de momentos en E, una ecuación, sumatoria de momentos en A, otra ecuación. Con esas dos ecuaciones no tiene sentido, no voy a poder resolver nada, porque las incógnitas no se van a repetir. Voy a tener dos incógnitas, pero con 4 ecuaciones, entonces no tiene sentido. Tengo que hacer, a ver, esto voy a usar un momentito. Cuando tengo esta estructura, lo que tengo que hacer, si quiero calcular estas incógnitas, esta vertical en E y esta horizontal en E, lo que tengo que hacer, si tengo una articulación, es hacer sumatoria de momentos a la derecha. Primera ecuación. La segunda es sumatoria de momentos en A. Segunda ecuación. Y en las dos ecuaciones, nuestras incógnitas va a ser horizontal en A y vertical en A. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a poder resolver. Entonces, empecemos a resolver. Mejor lo hacemos de forma práctica para que se entienda con valores y todo eso. Y así vamos a entender mejor. Aunque aquí, sinceramente, convendría calcular los valores de horizontal en A y vertical en A. A ver, dibujemos. Esto va a ser, ya habíamos dicho, vertical en A. Y ese aquí es horizontal en A. Aquí le hemos dicho vertical en E. Y aquí horizontal en E. Este es nuestro nudo A, B, C, D, E y F. ¿Dónde harían sumatoria de momentos? Vamos a hacer cálculo de reacción. ¿Dónde sería lo más sencillo de hacer sumatoria de momentos? A ver, voy a preguntar a Rodrigo Morochi. ¿Podrías prender tu micrófono, Rodrigo? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. ¿Dónde harías sumatoria de momentos en función de lo que les he explicado hace un momento? Me parece que los dos sería lo mismo. ¿Dónde Si lo hago en A o en E. ya? Entonces no sé qué criterio usar para elegir cuál sería mejor. A ver, ya. Entonces, te entiendo, Rodrigo. Partamos de C, ¿de acuerdo? Eso nos va a dar más luces de qué sería más sencillo. Porque tienes razón, si hago sumatoria de momentos en A, sería usar todas las cargas. Si hago sumatoria de momentos en E, sería usar todas las cargas igual. Da lo mismo, como dices, Rodrigo, bien clarito. Si hago en A, es lo mismo que hacer en E. Pero, ¿y si hago en C? Si empiezo en C, sumatoria de momentos en C, me preguntes, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Cuál me conviene? ¿Qué dices, Rodrigo? Hacia la izquierda, ¿Por qué? porque hay menos, Bueno, menos cargas, menos barras, menos cargas. menos barras, menos cargas, y entonces hacia la izquierda sería lo más conveniente. Y si hago hacia la izquierda esto, ahora
harías? ¿Sumatoria de momentos en A o sumatoria de momentos en I? Después. Luego tendría que hacerlo en E. ¿No ve? Ahora sí se entiende, Rodrigo, ¿entiendes? ¿Por qué Sí, sería conveniente hacer en E? Ya ahí se nota la diferencia, ¿no? Antes me daba igual o hacerlo en A o en E. Pero después de analizar lo que sucede en C, entonces parece que lo conveniente es hacer sumatoria de momentos en E, ¿no? Gracias, Rodrigo. está bien. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en C a la izquierda, como nos sugería Rodrigo, y vamos a ver qué sucede. Entonces, consideramos toda esta parte. Toda esta parte. ¿De acuerdo? Tenemos longitudes, no sé si, bueno, aquí estaba el ángulo alfa, pero no, creo que por ahora no nos sirve. Y tenemos eso de las longitudes. Entonces, en esto nos va a ayudar Diego Quispe. ¿Puedes prender tu micrófono, Diego? Entonces ahí, Diego. No está. Percy Lázaro. Percy Román Lázaro. ¿Puedes prender tu micrófono, Percy? No, no te escucho, Percy. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Nos va a ayudar entonces, en lugar de Percy, Pablo Flores. ¿Puedes prender tu micrófono, Pablo? Buenas noches, ingeniero. Hola, Pablo. Bien, contigo vamos a hacer sumatoria de momentos, ¿de acuerdo? Está bien. Y entonces, este punto es nuestro origen. Comenzamos con verticaleno. ¿Está bien? Previo, Ya. tenemos que definir el ¿Qué horario? sentido de rotación. Horario. Vamos a elegir este sentido. Este sentido para el cálculo de reacciones depende de nosotros. No podemos decir en el sentido o en el otro sentido, ya depende de nosotros. Digamos este. Vertical en A por cuánto? Por 4. Por 4. Su brazo es 4 y este 4 metros es el brazo que está viendo Pablo, ¿no? Para los que nos están siguiendo. Entonces, vertical en A por 4 metros. ¿Qué signo tiene esto, Pablo? Positivo. Positivo. Nos toca Más, ahora horizontal en A. menos o Menos horizontal en A por 8. 8, que sería toda esta distancia. 3 más 5, 8. Toda esta longitud hasta aquí, ¿no? 8. Seguimos avanzando y queda esto, ¿no? Sí. Previo. Aquí me estoy olvidando una cosa. El momento. Más el momento. ¿Cuánto sería ese momento? 5. 5. ¿Qué signo? Positivo. Positivo, porque gira en este sentido. Seguimos avanzando ahora sí, la carga distribuida esta. 15. Y ¿Cuánto? 15 por 4. Por 4. Por 4. El brazo es 2. 2, porque actúa aquí, ¿no? Y este es su brazo. Sería 2 metros. 2. Y falta aquí un momento. Aquí, este momento que no se ve bien. 5, ¿no? Más 5. ¿Seguro? Porque gira. Menos. Así menos 5. El momento es así, ¿no? Menos 5.
Bien, esta sería Bueno. nuestra primera ecuación, Pablo. Vamos a seguir contigo para que terminemos esto. ¿En qué le Ahora, falta, creo, el signo a la carga distribuida? ¿cuál? El signo de la carga distribuida. Ah, esta sí. ¿Qué signo tendría esta carga distribuida? 15 por 4 por 2. Menos. Negativo, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Pablo, seguimos contigo. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en E. ¿De acuerdo? Ya. Sumatoria de momentos en E. Aquí también podemos asumir este sentido de Horario. rotación positivo. Bien, entonces, comencemos con vertical en A. ¿Por cuánto? Por 8. Por 8, porque ahora sería 4 más 4, ¿no? El signo es positivo, ¿no? Sí. Bien. Ahora nos toca horizontal en A. ¿Por cuánto? Por 1. Por 1, porque aquí esta distancia es 1 metro. Recuerden que esta distancia se repite, esto es 3. 3 más 4, 7, más 1, 8. Y a este otro lado es 3 más 5, 8. Entonces, este lado tiene que sumar a lo mismo que aquí. Por eso, Pablo está diciendo que esto va a ser 1. Menos negativo. Negativo, ¿no? Porque hace girar la estructura así. Negativo. Seguimos avanzando y ahora este momentito. Más 5. Más 5. Seguimos avanzando. Ahora aquí voy a cambiar de color Menos. para que se entienda. Aquí arriba es interesante porque toda la carga Está sobre la articulación. incluso la que está sobre la articulación, bueno, toda esta va a entrar. ¿De acuerdo, Pablo? ¿Nos puedes dictar entonces esa carga? 15 por 4. 15 por 8. 15 por 8. ¿Y su brazo? 4. 4, ¿no? 15 por Negativo. 8, que es el total. 8 es el total. Y su brazo es 4, que es la mitad aquí. 4. Signo. Negativo. Negativo. Que hace girar la estructura en este sentido. Aquí tenemos dos momentos. Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? Este momento y este momento. Se estarían, se anularía. Ya, pero lo anotaremos y después lo anulamos. El primero, de aquí. Sería menos 5. Menos 5. Y luego, Más 5. 5. Seguimos avanzando y aparece esta fuercita. Sería 6. 6. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es 6 su brazo? por 1. Por 1, Uno. porque este brazo es 1 con relación a este nudo. 6 por 1. Signo. Positivo. Positivo porque hace girar esto a la estructura así. Y luego tenemos este pequeño momento que apunta aquí. Menos 5. Menos 5. Bien. Gracias, Pablo. Aunque, bueno, un ratito más nos ayudas, pero en principio les explico a tus compañeros lo siguiente. Entonces, esto se simplifica, este también se va con este, y tenemos que hacer el cálculo y acomodar las ecuaciones, ¿no? Ya Pablo nos ha ayudado en determinar las ecuaciones. La primera ecuación, esta, sería, previamente aquí nos hemos olvidado una cosa, es que esta sumatoria de momentos en C, ¿a cuánto tiene que ser igual?
¿Y cuánto tiene que ser la sumatoria de momentos n? Tiene que ser 0, ¿no? Porque es articulación. Y esto también tiene que ser 0 porque es articulación, ¿no es cierto? Aquí estamos en articulación. Bien, con esa aclaración, reemplazamos valores. Si hay algún elemento, sería, bueno, aquí no hay, vertical en A por 4 menos horizontal en A por 8. Aquí el 5 también se va con este 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? Menos, este sería 15 por 2, 30, 120, ¿no? 120. 120, igual a 0. ¿Está bien? Esta parte, esta primera ecuación, esta le vamos a llamar ecuación 1. La segunda ecuación, vertical en A por 8, menos horizontal en A por 1, no le voy a anotar el 1. Entonces sería menos 15 por 8 por 4, más 6. Entonces esto sería ¿cuánto? Menos 15 por 8 por 4, más 6. ¿Cuánto sale? Menos 474. Menos 474. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero. Esta sería entonces la ecuación 2. Y es justo a lo que me refería cuando les explicaba, insistía, lo que deberíamos tener aquí, hacer sumatorias de momentos de manera ordenada, porque nos sale un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones, 2 incógnitas, ¿no? ¿Cómo resolveríamos esto? ¿Qué dicen? Hay diferentes formas de resolver, ¿no? Ustedes se acuerdan de resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Qué me sugieren? ¿Cómo los resuelvo esto? La calculadora. Con calculadora, que sería lo más fácil, ¿no? Pero no, pues estamos en ingeniería, así que vamos a resolver esto. ¿Les parece si esto multiplico por esto por menos 2? ¿Por qué por menos 2? Porque este se va a volver menos 8. Y luego cuando sume se va a ir con este 8, ¿no? Entonces va a ser vertical en A por 8 negativo, y este se vuelve positivo, 16 por horizontal en A, más 240, igual a 0. Ahora, esto podría sumar. Estos se van a ir, esto se va con esto, y 16 menos 1, 15 HA, 474 menos 240, ¿cuánto es? Sería 430, 234, ¿no? Sí, ¿no? Sí, doctor. Igual a 0. Entonces, esta sería mi relación, por lo tanto, HA, si no me estoy equivocando, es 234 sobre 15. ¿Cuánto es esto? 15.6. 15.6. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí,
Ingeniero. 15.6. ¿Alguien lo ha hecho en calculadora? Sí, sale 15.6. De acuerdo. 15.6. Entonces, si esto sale 15.6, lo voy a hacer aquí abajo. Reemplazo ese 15.6 en la segunda ecuación. Entonces va a ser vertical en A por 8 menos horizontal en A 15.6 menos 474 igual a 0. Entonces de aquí tenemos vertical en A. ¿Cuánto sale vertical en A? Va a ser 474 más 15.6, todo eso dividido entre 8. 61.2 kilonewtons, sí. 61.2 kilonewtons. Sí, a los que han hecho en calculadora les sale este valor. Los Sí, que ingeniero, sale eso. ¿Sí? Sí, De ingeniero. Sí, Sale. correcto. Entonces, veamos estas dos reacciones. ¿Se entiende cómo tenemos que hacer cuando tenemos una articulación ahí en medio? Este se llama, lo voy a poner aquí, al tener tres articulaciones, 1, 2, 3, se llama pórtico triarticulado. Obviamente, ¿no? Porque tiene tres articulaciones, pórtico triarticulado. Y en un pórtico triarticulado, lo que va a suceder es que vamos a resolver como lo hemos hecho hace un momento. ¿Está bien? Vamos a empezar con ese sistema de ecuaciones porque de otra forma se complica mucho más. Entonces, este sistema de ecuaciones ayuda un poquito. A veces, cuando les doy un pórtico triarticulado en el examen, muchos de sus compañeros se confunden y en el planteamiento del sistema de ecuaciones se equivocan, luego lo meten a sus calculadoras y todo, y resuelven el sistema de ecuaciones, pero si se equivocan en esta parte, en lo que estábamos haciendo con Pablo, ¿no? Pablo lo ha hecho bien, evidentemente, pero si nos equivocamos en esta parte, aquí lo que vamos a tener son valores erróneos. Y si tenemos valores erróneos aquí, no, pues vamos a tener ya mal desde inicio. Lo malo de este tipo de problemas es que es como una bola de nieve. Me equivoco al principio y ese error va aumentándose más adelante hasta que pueda verificar, ¿no? Eso es lo malo. Eso es lo malo. Lo bueno es que siempre se puede verificar, pero a veces en el examen estoy avanzando, ¿no? Estoy avanzando mi ejercicio y hago todo y al final en mi verificación no sale. Creo que es una cosa muy frustrante. En realidad es una cosa frustrante, pues yo he sido estudiante igual que ustedes. Entonces sé que se puede verificar, sé que se hace eso, pero verificando no me sale. Es que seguramente me he equivocado, no lo he hecho en orden, como lo ha hecho Pablo en este caso, ¿no? Hacerlo en orden, así, de forma bien sistemática, ayuda a no equivocarnos en estos casos. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí tenemos dos reacciones. Ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, nos va a ayudar ahora. Vamos a elegir a Michael Pascual. ¿Podrías habilitar tu micrófono, Michael? Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Michael? Ya tenemos estas dos reacciones. ¿Qué hacemos ahora, Michael?
¿Qué sugieres hacer? ¿Puedes repetir, por favor, ingeniero? Ya tenemos horizontal en A, ¿no ve? Ya tenemos vertical en A. Teníamos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué hacemos ahora? Ya habíamos usado sumatoria de momentos. Ahora, ¿qué sugieres hacer? Ahí. Sumatoria de fuerzas verticales. ¿Ya? Hagamos sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, ¿me ayudas, Michael, a hacer sumatoria de fuerzas verticales? Aquí le hemos llamado vertical en A. Esta era horizontal en A. Esta se llamaba vertical en E. Y esta era la fuerza horizontal en E. Bien, vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Y vamos a decir que todos los que apunten a sentido son positivos. Listo, Michael, en base a esto, empecemos a calcular. Me dictas una primera vertical. Empecemos de aquí. Vertical en A. Vertical en A, ¿qué signo? Positivo. Positivo. Seguimos avanzando, Michael. Ahora nos toca esto. ¿Cuánto sería? 15 por 4. 15 por 4. 4 nomás. Hasta aquí. Porque esto es 4. Por 8. Por 8, ¿no? Que es todo esto. Entonces, 15 por 8. Signo. 15 por 8. Negativo. Negativo, porque apunta hacia abajo. Seguimos. Ahora nos toca este. 6. Sí, Negativo. negativo. Seguimos avanzando y aquí nos encontramos con Vertical en E. vertical en E. Signo. Positivo. De acuerdo, Michael. Muchas gracias. Esto es igual a 0. Entonces, ya habíamos calculado anteriormente el valor de la vertical en A, que salía 61.2. 61.2. Y aquí, vertical en A, ¿cuánto sale? Calculen vertical N, por favor. 64.8. 64.8. ¿Sí? ¿A todos les sale eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, vertical N, 64.8. Ahora, para finalizar, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales. Vamos a considerar que los que apuntan a este lado son positivos. La primera fuerza horizontal es horizontal en A, ¿no es cierto? Entonces, horizontal en A apunta en este sentido, es positivo. Seguimos avanzando, aquí no hay fuerzas horizontales. La otra fuerza horizontal es horizontal en E. Horizontal en E, su signo sería negativo, porque apunta en el sentido contrario. Negativo. Esto tiene que ser igual a 0. Como es igual a 0, horizontal en A es igual a horizontal en E. O al revés, porque hemos calculado aquí horizontal en A, por lo tanto, horizontal en E es 15.6, que es allá. Supuestamente hasta aquí ya tendríamos las 4 reacciones. Bien. Evelyn Gutiérrez, ¿puede habilitar su micrófono? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Evelyn. ¿Con qué verificamos? Tenemos que verificar esto. ¿Cómo verificamos? ¿Qué nos sugiere?
verificando en uno de nuestros puntos, de nuestras... En una articulación podría ser, ¿no, Evelyn? Sí, exacto, en una articulación, ingeniero. En una articulación. ¿Qué tiene que salir en la articulación, Evelyn? Sumatoria de momentos. Perdón, ingeniero, no lo escuché. La sumatoria de momentos, ¿cuánto tiene que salir en una articulación? Cuando hacemos sumatoria de momentos en esta articulación, eso debe salir, ¿cuánto? ¿En cuál articulación, ingeniero? Disculpe, Cualquiera. no pude ver. En cualquiera. Mm. En A, en C o en E. En cualquiera de las articulaciones. ¿Cuánto tiene que salir el valor de la sumatoria de momentos? Sumatoria de Perdón, momentos. ingeniero, no recuerdo muy bien. Sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en C, o sumatoria de momentos en E. La sumatoria de momentos, Evelyn, en cualquier articulación, esté donde esté, tiene que salir 0. ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, ingeniero, sí, sí. Entonces, esa es una forma de verificar. Yo tengo que asegurarme de que me salga lo más cercano a 0 con valores reemplazados, ¿no? Reemplazados con los que ya hemos calculado. En base a eso, Evelyn, ya sabemos que la sumatoria tiene que salir 0. ¿Dónde haría sumatoria de momentos para verificar? ¿Qué nos dice? En la sumatoria de momentos. Primero veamos, Evelyn. Hemos ¿Cuáles? hecho al principio sumatoria de momentos en C a la izquierda. Aquí a la izquierda, ¿no? Y luego hemos hecho sumatoria de momentos en E. Sumatoria de momentos en E, todo a este lado, ¿no? Esos dos ya los hemos quemado, ya los hemos gastado. No podemos hacer esos. Y luego nos toca hacer sumatoria de momentos. Tenemos que ver alguna articulación que nos sirva, la más facilita, mejor, que nos sirva para hacer la verificación. ¿Qué dice Evelyn? Ya no podemos hacer sumatoria de momentos en C a la izquierda. Y ya no podemos hacer sumatoria de momentos en E. ¿Dónde haría la verificación? En sumatoria de momentos en A. Sería una opción. Pero si hago sumatoria de momentos en A, sería bien largo porque tendría que utilizar todas las reacciones y cargas, ¿no ven? Sí. Y si hago sumatoria de momentos en C, pero a la derecha, ¿sería más fácil o no? Sí, en derecha sería más A la fácil. derecha, ¿no? Sí. Bien. Gracias, Evelyn. Entonces, como dice Evelyn, sumatoria de momentos en C, a la derecha, puede ser más sencillo y es lo que vamos a hacer. Como les digo, sumatoria de momentos en A no nos conviene porque vamos a tener que utilizar más cargas. Pero sumatoria de momentos en C, eso sí nos ayudaría. Entonces, háganlo por favor y me dicen cuánto sale. Voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Sale 0 y doctor. Ya lo hizo Andrés. A ver, voy a preguntar a Fabricio Orozco. ¿Puedes prender tu micrófono? Buenas noches, Miguel. Hola, Fabricio. Buenas. ¿Estás verificando? ¿Has verificado? Sí, estoy en el proceso, pero tendría que salir 0. Tendría que ser 0. A ver, hazlo y me comentas nosotros. Está bien, dije un ratito, por favor. De acuerdo. Diego Quispe, ¿puedes prender tu micrófono? No está Diego. Vargas, Sheila.
Ingeniero, Sheila, ¿ha verificado? sí, ingeniero, me sale 0. ¿Sale 0? Sí, Ah, ya está bien. Está bien. ¿Cómo ha hecho? A ver, dícteme. primero empezó por el sumatorio de momentos sería empezar por el momento. ¿Ya? Este momentito, ¿no? Este pequeño. Sí, ¿Cuál ha sido su sentido de rotación? ¿Así? sí, en ese sentido, positivo. Ok. Entonces, el primer momento sería este, ¿no? Este 5. Sí, positivo. ¿Ya? Después, Más 6 6. por 5. 6 por 5, que es esta carga aquí, si no me equivoco, ¿no? Sí, ingeniero. Positivo. Después, Menos la vertical n por 4. por 4. Luego, Más la horizontal n por 7. por 7. Exacto. Y el momento positivo, negativo diré, 5 por menos 5. ¿Ya? ¿Algo más? Solo eso, ingeniero. ¿Y esta carga? Ah, perdón. Sería 15 por 4 por 4. por su brazo, que es 2. El signo Positivo. positivo. Gracias, Sheila. Nada. Entonces, Sheila ya nos ha dictado esta verificación. ¿Esto sale 0? Sí. Ok. Ingeniero, yo he hecho por el otro igual. Por el en A. Y me ha salido 0. Sí, está bien, Sheila. Bienísimo, bien, es una buena iniciativa, ¿no? Porque igual tiene que salir 0. Si hago sumatoria de momentos en A, igual tiene que salir 0. Hago sumatoria de momentos en C a la derecha, me tiene que salir 0. Hago sumatoria de momentos en A, me tiene que salir también 0. Ahí tengo dos posibilidades de verificar. Entonces, bueno, en este caso sí sale 0, ¿no? ¿A alguien no le sale 0? Que sería la pregunta para aclarar alguna cosa. Puede escribir en el chat, no, a mí no me sale 0. ¿Nada? ¿A todos? ¿Todo bien? ¿Todo sale 0? Bien, entonces, a ver, Solano nos dice, haciendo momentos en A y momentos en C a la derecha, efectivamente salen los mismos resultados. Varían decimales. Sí, va a variar bien poquito. Es que esos decimales que aparecen se deben a los redondeos. El 64.8 que hemos encontrado aquí, no, pues tiene más decimales. ¿No? 15.6, lo mismo. Va a variar un poquito. Va a variar un poquito. Pero si haríamos con los decimales necesarios, esto tendría que salir 0.00, ¿no? Entonces, es una cuestión importante. Reitero, ahora habríamos aprendido cómo trabajar con un pórtico triarticulado y ya sabrían cómo afrontar este tipo de problemas. Lo más probable es que en el próximo examen ingrese un pórtico triarticulado y en el examen final también ingrese un pórtico triarticulado y ya saben cómo hacerle frente a esto, ¿no? Cómo resolver un pórtico triarticulado, en principio las reacciones. En la siguiente clase vamos a ir avanzando por tramos y vamos a ir resolviendo el problema. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna
situación que no haya quedado clara.